La verdadera historia detrás del asesinato de Colosio. Hace casi 3 décadas, México fue testigo de un trágico suceso que sacudió al país, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en el barrio de Lomas Taurinas en Tijuana. En ese momento, Colosio aún no era presidente, pero nadie dudaba de que solo faltaban los trámites de la campaña electoral y las votaciones correspondientes para alcanzar la presidencia. El único responsable del crimen, según señalaron y condenaron, fue Mario Aburto. Sin embargo, la opinión pública no dejó de cuestionar si Aburto actuó bajo una orden recibida, e incluso la culpabilidad del mismo Aburto fue puesta en duda. México ha continuado preguntándose quién organizó el asesinato de Colosio y cuáles fueron los motivos detrás de este suceso. En este video, nos adentraremos en el controvertido asesinato de Luis Donaldo Colosio, así como en los posibles implicados en esta trama, entre los que figura el presidente de la República en aquel momento, Carlos Salinas de Gortari. Exploraremos las respuestas que el propio pueblo mexicano ha encontrado, respuestas que no son nada favorables para las máximas instituciones. Acompáñanos en esta revisión de un acontecimiento que aún hoy suscita interrogantes y provoca reflexiones en nuestra sociedad. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crónicas del Mundo para recibir contenido interesante y educativo. El candidato y su promesa de cambio. Luis Donaldo Colosio Murrieta, nacido el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su asesinato. En 1967, inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972. En 1980, se desempeñó como profesor de Economía en el Colegio de México en Monterrey, la UNAM y la Universidad Anáhuac. En esta última institución conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1979, siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador en 1988. Fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. Durante su gestión, el PRI reconoció por primera vez una derrota en una elección de gobernador, en este caso la del estado de Baja California en 1989, siendo elegido Ernesto Rufo Apel, candidato del Partido Acción Nacional, como primer gobernador no priista. Llamado por el presidente, Carlos Salinas de Gortari, a formar parte del gabinete presidencial el 13 de abril de 1992, Luis Donaldo Colosio se convirtió en secretario de Desarrollo Social, en sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. Durante su campaña, Colosio se destacó por su enfoque en temas como la justicia social, la lucha contra la pobreza y la necesidad de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Sus discursos inspiradores y su carácter cercano conquistaron el corazón de muchos mexicanos, quienes veían en él la esperanza de un cambio real en el país. El carisma y la cercanía de Colosio con la gente lo llevaron a recorrer todo México, estableciendo un contacto directo con la población y escuchando sus preocupaciones y demandas. En cada rincón del país, su mensaje de esperanza y transformación calaba hondo. Discurso del 6 de marzo de 1994. Hace casi 3 décadas, con el sol iluminando su rostro, vestido con un traje oscuro y una corbata distintiva, Luis Donaldo Colosio pronunciaba un discurso enérgico frente al Monumento a la Revolución. En ese momento, el Partido Revolucionario Institucional PRI celebraba los 65 años de su fundación. El discurso pronunciado por Colosio frente al Monumento a la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 1994, en el aniversario del PRI, se considera como el rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y una revaluación de la política neoliberal. El mensaje de Colosio habla de un México agraviado y en crisis, con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades,
o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Aunque Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con el contenido del discurso, el discurso de Colosio del 6 de marzo de 1994 reconoció la labor del PRI en la construcción de las instituciones del país, pero también admitió las graves prácticas de concentración de poder, de corrupción e impunidad. Colosio tenía una característica que deseaba resaltar en cada mensaje. No se trataba de decir que y como habría cambios en México, se tenía que explicar el porqué. La fatídica noche en Lomas Taurinas. Luego de un inicio de campaña, afectado por los efectos del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero de 1994, Luis Donaldo Colosio llegó el 23 de marzo de ese mismo año, al aeropuerto Abelardo Rodríguez de la ciudad de Tijuana, Baja California. El primer lugar por visitar sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana. En una explanada en pendiente, sobre la calle La Punta, se colocó un templete improvisado, montado sobre una camioneta. Alrededor de 4,000 personas se reunieron para ver al candidato en el denominado Acto de Unidad. Participaron 4 oradores locales antes de que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal. Colosio había caminado unos 13,5 metros en la explanada. Uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron hacia su camioneta. El candidato ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. No obstante, todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron terminaron en el fatídico fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, a las 6:55 p.m., del 23 de marzo de 1994. Este es un reporte especial de Televisa. Hace unos minutos, durante una reunión política en Tijuana, hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Seguiremos informando. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto sería interrogado por Manlio Fabio Beltrones en la noche del asesinato. Sin embargo, corrieron las versiones de que la persona presentada a la prensa en los días posteriores al acontecimiento lucía un corte de cabello militar, era de tez menos morena, no tenía marcas de los golpes y hematomas sufridos en el rostro, y parecía estar más obeso que la persona dada a conocer momentos después del atentado, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Con solo 4 meses antes de la elección, el PRI se encontró en apuros al no poder cumplir con el requisito constitucional de que ningún candidato presidencial puede ejercer un puesto público durante los 6 meses anteriores al día de la elección. Esto inmediatamente descalificó a todo el gabinete, donde estaban la mayor parte de los posibles sustitutos. Entre los pocos candidatos potenciales disponibles, Carlos Salinas de Gortari, a quien muchos señalan como el instigador del asesinato, finalmente escogió a Ernesto Zedillo, quien había renunciado como secretario de Educación Pública para servir como coordinador de la campaña de Colosio. Este golpe de suerte para Zedillo levantó aún más rumores de la confabulación o el denominado dedazo presidencial. Zedillo fue elegido presidente, convirtiéndose en el último presidente de una secuencia de 71 años durante los cuales todos los presidentes de México habían sido elegidos por el PRI. El pueblo mexicano en conmoción. Las noticias del asesinato de Colosio se propagaron rápidamente por todo el país y miles de personas salieron a las calles para manifestar su dolor y mostrar solidaridad con la familia del político. Manifestaciones, vigilias y velas encendidas se convirtieron en símbolos de luto y protesta en todo México.
La sociedad mexicana se encontraba pasmada por tal suceso, y comenzaron a surgir interrogantes sobre las circunstancias del asesinato y posibles motivos detrás de este acto violento. Las teorías y especulaciones se multiplicaban, alimentando la desconfianza hacia las instituciones y el sistema político en su conjunto. A medida que avanzaban las investigaciones, el pueblo mexicano demandaba respuestas claras y transparentes. La incertidumbre y la falta de confianza en las instituciones llevaron a una profunda crisis de legitimidad y una creciente polarización en la sociedad. Los medios de comunicación se hicieron eco del sentir de la población, generando debates intensos y controversias en torno a la muerte de Colosio. La muerte de Colosio marcó un antes y un después en la historia de México. El asesinato de Colosio dejó una profunda herida en el tejido social mexicano. Muchos cuestionaron la versión oficial y se abrieron paso diferentes teorías sobre los posibles autores intelectuales y sus motivaciones. Las investigaciones sobre el asesinato de Colosio han sido complejas y han involucrado a múltiples instituciones y agentes de la ley. Se han realizado peritajes, se han entrevistado testigos y se han analizado pruebas en un intento por descubrir la verdad detrás de este trágico suceso. A pesar de los esfuerzos por llegar a una conclusión sólida, el caso ha estado envuelto en controversias y ha generado especulaciones y conspiraciones. Algunos cuestionan la versión oficial y sugieren la existencia de motivaciones políticas más profundas detrás del asesinato. A nivel nacional e internacional, Luis Donaldo Colosio es recordado como un líder carismático y prometedor. Su trágica muerte dejó un vacío en la política mexicana y generó un profundo impacto en la sociedad. El legado de Colosio perdura hasta el día de hoy. Su visión de justicia social y su compromiso con la transformación del país continúan inspirando a muchos. Aunque su tiempo como candidato presidencial fue corto, su mensaje de cambio y su llamado a la participación ciudadana siguen vigentes. En homenaje a su memoria, monumentos y lugares de conmemoración han sido erigidos en distintas partes del país, recordando su legado y manteniendo vivo el deseo de un México más justo y equitativo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.